Buen día, gente querida. ¿Cómo andan? ¿Cómo va eso? ¿Cómo van esas materias? Bueno, ojalá vaya todo muy bien. En filosofía, por lo menos, siento que vamos bien. Bueno, muy bien, correcto. Vamos a continuar con Descartes, ¿sí? Nos falta cada vez menos para terminar la primera meditación. Recordemos un poquito en qué habíamos quedado la clase pasada. Y recapitulemos en general. A ver, ¿no? Vamos de lo general a lo específico. Hablamos de cosas generales, repaso general, hasta ir hacia el punto específico donde terminamos la vez pasada. Entonces, ¿qué texto estamos leyendo? Las meditaciones metafísicas. ¿Qué propósito tiene Descartes en las meditaciones metafísicas? Probar, digamos, significa demostrar la existencia del alma y la inmortalidad de Dios. Para probar eso, Descartes va a seguir un método. ¿Qué método? El método que él desarrolló en el discurso del método, con sus 4 preceptos. ¿Qué dice el primero de esos 4 preceptos? Que no hay que considerar, no hay que tomar por verdadero nada que no sea evidente, indudable. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué hace Descartes? Está a la búsqueda de algo indudable. Estamos tratando de encontrar algo indudable. ¿Sí? ¿Y cómo viene esa búsqueda de algo indudable? Y la verdad es que viene como cada vez más complicada. ¿Por qué? Porque, volvamos acá. Esa búsqueda de algo indudable empezó con lo que nos dicen los sentidos. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, lo que nos dicen los sentidos parece indudable. Pero nos dimos cuenta de que no era tan indudable cuando reflexionamos en el hecho de que los sentidos nos pueden engañar. Los sentidos a veces nos engañan, entonces tan indudables no son. Ok. Pero, ¿no hay acaso cosas muy elementales y básicas que los sentidos nos dicen que sí son indudables? Tales como que yo estoy ahora acá sentado, estas 2 manos son mis manos, tengo la cabeza puesta arriba del cuello, etcétera, etcétera. Eso parece bastante indudable. Eso parece bastante indudable. ¿Hay ataques que se le pueden hacer a este argumento? Hubo un primer ataque, que fue el del loco. Bueno, quedó descartado. Y hubo un segundo ataque, que fue el del sueño. Ese segundo ataque fue exitoso. Y nos llevó a una nueva desazón, a una nueva desesperanza, que era el tema de los sueños, ¿no? Entonces tenemos esperanza de encontrar algo indudable, la cosa va mal. Esperanza de encontrar algo indudable, la cosa va mal. Y acá la cosa va mal porque el argumento de los sueños es en principio bastante sólido para demostrar que no se puede estar seguro de nada. Incluso a veces en la vida cotidiana, nos ponemos como a filosofar, por así decirlo. Filosofar es un verbo que no me gusta mucho. En la vida cotidiana a veces nos ponemos como, lo habrán hecho como juego, digamos, ¿no? Esto de ponerse como a filosofar y decir, bueno, ¿y si esto lo estoy soñando? ¿Y no puede ser un sueño todo? Si sueño 12 horas, no me acuerdo si esto lo decía no me acuerdo si Borges o si era una leyenda china, no me acuerdo quién. Pero digamos, si sueño la mitad del día, imagínense que yo duermo 12 horas, y entonces ¿cuál es la realidad? ¿Y cuál es la ilusión? O sea, ¿cuál es la realidad y cuál es el sueño? Si yo sueño 12 horas por día, no lo puedo distinguir. Bueno, entonces, el viejo interrogante de no sé si esto que estoy viviendo es real o es un sueño, es antiguo, y Descartes lo retoma. Lo retoma en esto que nosotros llamamos acá la 4ª estación del recorrido. Entonces, el argumento de los sueños parece que tira abajo toda esperanza de encontrar algo indudable. Pero seguimos avanzando y nos encontramos con que no es tan así. Hay esperanzas. ¿Por qué? Porque cualquier cosa con la que yo pueda soñar está necesariamente copiada de algo real.
está necesariamente copiada de algo real. Entonces, y volvemos a esto, si yo sueño con Roberto, ¿no? Para soñar con Roberto tiene que existir Roberto, entonces Roberto indudablemente existe. Así arrancamos. Pero igual que hicimos con esto, al igual que hicimos con esto, ¿no? Que primero nos pusimos contentos, al igual que hicimos con esto, que primero nos pusimos contentos, pero después dijimos, bueno, pará, hay que someterlo a prueba. Le sometimos a una prueba, la primera la resistió, la segunda no. Bueno, con esto estamos haciendo lo mismo. Estamos sometiendo a prueba este argumento. Porque nos vamos a quedar con él solamente cuando sea a prueba de balas. O sea, todo terreno 100%. Estamos viendo si es todo terreno. Bien. Vamos a tratar de defender ese argumento. Yo sueño con Roberto. Ok. ¿Era verdad lo que yo conversaba en el sueño con Roberto? No, porque Roberto no estaba ahí, yo estaba soñando. Pero lo indudable es que Roberto existe, porque si no, no podría haber soñado con él. Arrancamos así. Luego vimos que tan simple no era. Y dijimos, ¿por qué? ¿Por qué no es tan simple? Porque uno puede soñar con cosas que nunca vio. Yo puedo soñar con Walter, a quien nunca lo vi, y pensar, bueno, pero entonces, ¿no? Recuerden que estamos en la idea de que lo que soñamos es copia de un original y el original está en la realidad. Entonces, ¿y si yo sueño con Walter y a Walter no lo conozco? Bueno, esto fue como un primer desafío al argumento. Y la respuesta que encuentra Descartes es que, aun cuando uno sueñe con cosas que nunca vio, las cosas de las que está compuesto eso con lo que uno está soñando son, o sea, las partes de las que está compuesto esto, aunque esto nunca lo haya visto, esas partes sí son reales, porque yo no podría soñar con Walter, no podría soñar con él si no hubiese visto previamente ojos, pelo, una barba, etc. Entonces, esto existe indudablemente. Ven que sigue habiendo algo indudable. Pasa que lo indudable es como que se va achicando, ¿no? Porque con Roberto parecía que lo indudable era que Roberto existía. Y acá nos damos cuenta que ya no es indudable, porque no es indudable que Walter existe, sabemos que no existe. ¿Qué es lo indudable entonces? Las partes de las que está compuesto eso con lo que estoy soñando. Bueno, y si sueño con algo tan extravagante como ZW81, que ni siquiera es una persona, ni siquiera es un animal, ni siquiera es un dragón, es un bicho enteramente nuevo, bueno, ven que, o sea, estamos buscando si hay algo indudable. Entonces arrancamos diciendo, bueno, todo lo que soñás es copia de algo real y eso real indudablemente existe. Después dijimos con Walter, bueno, lo que indudablemente existe son las partes que componen esa cosa con la que está soñando, que es Walter. Y acá se nos complica todavía más. Entonces, ¿cómo resolvimos esto? Diciendo, bueno, en última instancia, las partes de las que se compone ZW81 son objetos matemáticos y colores. Entonces, estamos tratando de encontrar algo indudable. Parecía, en este ejemplo, que Roberto indudablemente existía. Nos dimos cuenta que no. Acá pensamos que indudablemente existen barbas, pelos, ojos, narices, etc. Pero cuando lo complicamos más, ¿con qué nos terminamos quedando? Fíjense cómo lo que indudablemente existe se nos va achicando. Sometemos el argumento a prueba, ¿sí? Lo sometemos a prueba, lo sacudimos para ver si se la banca, ¿y qué va pasando? Lo indudable se nos va achicando, nos quedamos cada vez con menos cosas indudables, hasta quedarnos solamente con esto. ¿Sí? Entonces, esta estación en la que estamos, ¿sí? Esta cosa indudable que encontramos, ¿qué es lo indudable? Que existen cosas. Está bien. Ok, sí, se salvó. El argumento hasta ahora se salvó. Existen indudablemente cosas. Pero es muy chiquitito lo que nos quedó, porque ¿cuáles son las cosas que indudablemente existen? ¿Roberto? Y no. ¿Walter? No, porque ya vimos que la chiva, la barba, etc. ¿Barbas? ¿Existen indudablemente barbas? ¿Existen indudablemente narices? ¿Orejas? Es como que Descartes acá, viste, se hubiera como fastidiado un poco y hubiera dicho, bueno, ok, para.
Mira, lo que indudablemente existe en última instancia son los objetos matemáticos. Decía, lo que indudablemente existe en última instancia son los objetos matemáticos y los colores. Porque cualquier cosa que vos puedas imaginar, Roberto, Walter, un dragón o lo que vos quieras, o ZW81, cualquier cosa que vos puedas imaginar está compuesto necesariamente de objetos matemáticos y colores. Porque para describirlo, ¿qué me vas a decir? Y tiene tal, me vas a describir líneas, rectas, curvas, rojo, azul, gris, verde. Vas a usar estas cosas para describir cualquier cosa que quieras describir. Entonces, cualquier cosa que se te aparezca en un sueño, por más estrambótica que sea, así sueñes con algo tan disparatado como ZW81, que es como, lo pongo como ejemplo de la cosa más exótica, excéntrica, bizarra que se nos puede ocurrir, aún esto, ¿sí?, que ni siquiera aparece en El Señor de los Anillos, de tan raro que es, aún esto está compuesto ¿de qué? De objetos matemáticos y colores. Entonces, estas cosas existen indudablemente. ¿Cómo las llamamos a esas cosas? Las llamamos objetos simples. Objetos simples. Un pequeño comentario sobre algo en lo que me quedé pensando la vez pasada. En la clase pasada yo dije algo así como que los objetos matemáticos y los colores son objetos simples. Y después me quedé pensando, ¿a los colores se los puede considerar objetos? Y la verdad es que no sé, Descartes no lo dice, ¿sí? O sea, en todo caso, indudablemente existen los objetos matemáticos e indudablemente existen los colores. ¿Los objetos matemáticos son objetos simples? Sí. ¿Los colores son objetos simples? Y no sé, porque habría que ver si son objetos. Pero el punto es que, nada, esto es como un comentario, no se mortifiquen con esto, ¿sí? Sobre una reflexión que yo me quedé haciendo. Lo que nos tiene que quedar claro de esto es que lo único que sobrevive al argumento de los sueños, una vez que en nuestra búsqueda de algo indudable nos ponemos a pensar en el problema de los sueños y nos damos cuenta de que cualquier cosa que podemos ver puede ser irreal, entonces nos quedamos con que lo único real, lo único de lo que podemos estar seguros, es de la existencia de objetos matemáticos y colores. ¿Sí? Los objetos matemáticos son objetos simples, sin duda alguna. ¿Los colores son objetos simples? Qué sé yo, habría que ver si son objetos. Pero el punto es, objetos matemáticos y colores indudablemente existen, ¿sí? Porque por más que yo suene con algo tan raro como ZW81, ZW81 está hecho de objetos matemáticos y colores. O sea que eso existe indudablemente. Y a esto le agregamos ¿qué cosa? Una reflexión sobre la ciencia. Estuvimos viendo que hay ciencias que se ocupan de objetos simples y ciencias que se ocupan de objetos compuestos. ¿Sí? ¿Cuáles son las ciencias que se ocupan de objetos simples? La lógica y la matemática. Aquí está. Estaba buscándolo y no lo encontraba. ¿Sí? ¿Cuáles son las ciencias que se ocupan de objetos simples? La lógica y la matemática. ¿Y cuáles son las ciencias que se ocupan de objetos compuestos? La química, la física, la biología, la geología, la astronomía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Bien. A las ciencias simples también se las llama ciencias formales, y a las ciencias... ciencias simples no. A las ciencias que se ocupan de objetos simples se las llama también ciencias formales, y a las ciencias que se ocupan de objetos compuestos se las llama también ciencias fácticas. Ahora bien, entre estas y estas, ¿cuáles son más indudables? ¿Cuáles dicen cosas más indudables? Estas dicen cosas más indudables. Las ciencias formales. ¿Sí? Porque se ocupan de objetos simples. Y las cosas que estas dicen no son tan indudables. ¿Por qué no son tan indudables? Por la simple razón de que no sé. Yo la vez pasada di el ejemplo de la velocidad a la que viaja el sonido. Vamos a ver otra cosa, qué sé yo. A ver, ¿qué puede ser, por ejemplo? El agua salada conduce la corriente mejor que el agua destilada. Ahí está. ¿Sí? Algo que tiene que ver con la química y con la física también. El agua salada transporta mejor la corriente eléctrica que el agua destilada. Ok. ¿Cómo hizo la ciencia para saber esto? Lo tuvo que averiguar. Tuvo que hacer un experimento, una prueba, o observarlo en la naturaleza.
Entonces, afirmaciones como esta, que el agua salada conduce la corriente mejor que el agua destilada, no son certeras de antemano, no son verdaderas de antemano, sino que pueden ser, en principio pueden ser tanto verdaderas como falsas. En principio pueden ser tanto verdaderas como falsas estas afirmaciones. ¿Y qué hace falta para determinar que son verdaderas? Hacer la prueba. No pasa eso con la matemática, ni con la lógica. Entonces, que 3 por 3 es 9, o que un cuadrado tiene 4 lados y 4 ángulos, son cosas que son verdaderas de antemano, no hay que hacer ninguna prueba para saberlo. Son verdaderas y son indudablemente verdaderas. ¿Por qué? Porque si un triángulo no tiene 4 lados, si un cuadrado no tiene 4 lados, no es un cuadrado. Si un cuadrado no tiene 4 ángulos, no es un cuadrado tampoco. Si 3 por 3 no da 9, entonces hice mal la cuenta. Porque 3 por 3 es siempre 9, no puede ser otra cosa que 9. ¿No es cierto? Entonces, a esto lo llamamos enunciados. No sé dónde dejé lo de los enunciados. Acá está. A la diferencia, ven que hay dos tipos de enunciados científicos. Hay dos tipos de enunciados científicos o juicios científicos. Que el agua salada transporta la corriente eléctrica mejor que el agua destilada es un enunciado científico. Que el agua y el aceite no se mezclan es un enunciado científico. Que la gravedad, la fuerza de gravedad tiene una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado es un enunciado científico. Que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 es un enunciado científico. Que si un cuadrado lo dividís por 2 al medio, exactamente al medio, te quedan 2 rectángulos, es un enunciado científico. Pero de estos enunciados científicos que di, hay dos tipos. De todos los que acabo de dar recién, se los divide en dos clases. A todos los enunciados científicos se los divide en dos clases. Y esas dos clases de enunciados científicos son los enunciados a priori y los enunciados a posteriori. O juicios a priori y juicios a posteriori. Los juicios a priori o enunciados a priori son aquellos que son verdaderos de por sí, verdaderos de antemano. No hay manera de que sean falsos, no hay manera de que sean falsos. No hay manera de que sea falso que un triángulo tiene 3 lados. ¿Cómo podría ser falso? No hay ningún universo en el que pueda ser falso. ¿Hay algún universo en el que pueda ser falso que un cuadrado tiene 4 ángulos internos? No. ¿Hay algún universo en el que podría ser falso que si dividís un cuadrado exactamente por el medio te quedan 2 rectángulos? Eso no puede ser falso nunca, jamás, en ningún universo imaginable. Bien. ¿Qué pasa en cambio con que el agua y el aceite no se mezclan? Que el agua y el aceite no se mezclan, en principio puede ser tanto verdadero como falso. Sabemos que es verdadero, ¿pero por qué? Porque se hizo la prueba. En este universo, en este mundo es verdadero, no sé en otro universo paralelo. En el universo 7 no se mezclan. Bueno, perdón si alguien se confundió con lo de universo 7. Eso fue para los fanáticos de Dragon Ball. Pero el punto es que el sonido viaja a 340 metros por segundo a través del aire, ¿no? Eso es así. Es una verdad. Pero no lo averiguamos hasta que hicimos la prueba. Podía ser tanto verdadero como falso, ¿no? Si yo hablo de un cuadrado y digo un cuadrado tiene 4 lados, no es que puede en principio ser tanto verdadero como falso, es necesariamente verdadero, es un juicio a priori, ¿no? Bueno, listo, ya está. Ok. Bueno, y hasta acá habíamos llegado, ¿no? O sea, la mejor certeza que logramos hasta ahora, lo más indudable que logramos hasta ahora, es que indudablemente existen los objetos matemáticos, que son los números, las figuras, los cuerpos, y los colores, y también averiguamos o demostramos que los juicios a priori son indudables y no lo son así los juicios a posteriori. Ok, bueno, y ahora llegó el momento de avanzar con la lectura. Yo les anticipé al final de la clase pasada
que por más esperanzador que sea esto, lamentablemente también tiene un punto débil. No es que tiene un punto débil. A ver, piensen que Descartes está en la búsqueda de la certeza total, pero total. Algo que sea indudable por donde se lo mire. Entonces, hasta acá, esto es lo más indudable que encontramos en lo que va del camino. Bueno, ¿se puede dudar de esto? ¿Se puede dudar de que un cuadrado tiene 4 lados? ¿Se puede dudar de que 4 por 4 es 16? ¿Se puede dudar de que, no sé, si divido un cuadrado por el medio me quedan 2 rectángulos? ¿Se puede dudar de eso? Es como que parece muy rebuscado dudar de eso, ¿no? Pero como Descartes quiere dudar de todo, la duda de Descartes es una duda que se lleva puesto lo que sea, ¿no? Se lo suele llamar, a la duda de Descartes se la suele llamar duda hiperbólica. ¿Por qué hiperbólica? Porque, ustedes no sé si recuerdan de matemáticas, lo que es una hipérbole. Entonces, imagínense que yo les dibujo un gráfico, ¿no? ¿Recuerdan que así hacíamos los gráficos en la secundaria? Con los ejes cartesianos, justamente. Bueno, ¿qué era la hipérbole? La hipérbole era esto. ¿Sí? Algo que se dispara como una canita voladora. ¿Sí? Algo que de golpe empieza, o sea, va aumentando, ¿no? Y llega un momento que aumenta tanto que se nos va el gráfico. Bueno, se suele decir que la duda de Descartes es una duda hiperbólica. Porque es una duda que se llega a puntos extremos, ¿no? ¿Por qué hiperbólica? Porque arrancamos con el testimonio de los sentidos. Nos dimos cuenta de que los sentidos se los podía poner en duda. Bueno, pero, y si que yo estoy acá sentado, que qué sé yo, que mis manos son mis manos, bla, bla, bla. Y se lo puede poner en duda con el sueño. Y ahora parece que encontramos algo fuerte. El tema de los objetos matemáticos, de los colores. Entonces ahí tenemos una duda. Bueno, Descartes va a querer dudar de eso también. Y ahí es cuando la duda se va al reverendo demonio. Cuando Descartes se pone a dudar, incluso, de los objetos matemáticos, incluso, Descartes va a querer dudar incluso de que 2 más 2 sea 4, de que 5 por 5 sea 25. Un disparate, me dirán ustedes. Sí, es como un disparate. Pero así es Descartes, o sea, está buscando la cosa más indudable del universo. Y como busca, o sea, no tiene límite en la aplicación de la duda, llega al punto de dudar de cosas tan extremas como estas, ¿no? ¿Y si acaso 2 por 2 no es 4? ¿Y si acaso 10 por 10 no es 100? ¿Y si acaso yo pienso que un triángulo tiene 3 lados cuando no tiene 3 lados? Pará, Descartes. No. Aflojá. Acá uno le querría decir, aflojá, Descartes. El punto es, él quiere dudar de esto también. Y les pregunto yo a ustedes, ¿qué hace falta para que 3 por 3 no sea 9? O sea, el punto es, acuérdense de cómo empezamos, ¿no? Empezamos dudando de los sentidos. Luego dudamos de que si yo estoy acá sentado y tengo estas son mis manos, etc. El punto es, ¿qué argumento puedo poner yo para... Empecemos con los sentidos, ¿no? Todo lo que no... A ver. Ahí. Ok. Habíamos empezado acá. Lo que nos dicen los sentidos parecía indudable. ¿Qué argumento puedo poner yo para dudar de esto? Que los sentidos nos engañan. Ven que lo que está en los números pares son argumentos para dudar. Argumentos para dudar. ¿Sí? Entonces, argumento para dudar. Lo que nos dicen, los sentidos nos pueden engañar. Tenemos argumento como tenemos una sucesión de argumentos donde uno quiere como probar que de algo no se puede dudar y a continuación un argumento para probar, para dudar de eso. Argumento para no dudar de esto, argumento para dudar de esto, argumento para no dudar de esto, etc. Entonces, de esto no se puede dudar, argumento para dudar.
Los sentidos a veces nos engañan. Bueno, de esto no se puede dudar. Argumento para dudar de eso. Sería así, a ver. Esto, lo que estoy queriendo mostrar es esto. ¿No? Y lo que dijimos acá en número 2 es el argumento para dudar de qué, de lo que dijimos en 1. En 3 parece que encontramos una nueva certeza, pero esto, el de los sueños, es un argumento para dudar de lo que decimos en 3. Entonces repetimos la operación. ¿No? Acá nuevamente hay un argumento para dudar de eso. Bueno, hey, nueva certeza. Los objetos matemáticos y los colores indudablemente existen, y lo que dicen las ciencias a priori es indudablemente verdadero. ¿Ok? Entonces, voy a pegar las hojas porque lo necesito. Un segundito. Bueno, listo. Ahí está. Entonces. En los números impares tenemos argumentos en favor de algo indudable. Y en los números pares tenemos argumentos que buscan poner en duda esa cosa indudable que aparecía en el argumento anterior. Entonces acá tenemos un argumento en favor de algo indudable. Los sentidos nos dicen la verdad. Argumento para demostrar que eso se puede poner en duda y que los sentidos a veces nos engañan. Así que lo que teníamos acá queda puesto en duda porque por este argumento. Encontramos una nueva certeza. Bueno, ¿se la puede poner en duda? Encontramos un argumento para ponerlo en duda, el argumento de los sueños. Encontramos una nueva certeza. Nuestras certezas se van achicando, pero acá parece que encontramos una nueva certeza. Bien. ¿Habrá un argumento para poner en duda esta nueva certeza? Sí, lo hay. Ya les digo cuál es. Pero esperen, yo acá tendría que continuar con la línea, ¿sí? Voy a hacer la línea. Bueno, ahí está. Ven que es una línea que va como cada vez más para el infierno. Vamos a ver si podemos salir después del infierno. Entonces, aquí encontramos algo aparentemente indudable. Va a haber un argumento. Acá lo que parece que va a ocurrir en el libro es que va a haber una estación 6. El número del diablo encima. Bueno. Ok, entonces, parece que va a haber una estación 6. ¿Y en qué va a consistir esta estación 6? En un argumento para dudar de qué, de esto. ¿Ven? ¿Por qué? Porque siempre, si miran el recorrido en los números pares, encontramos un argumento para dudar de lo que decía la estación anterior. Acá también. Y acá también va a pasar. También va a pasar. Ahí dice la flecha. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar acá en la estación 6 algo para poner en duda lo que decíamos en la estación 5. Ok. ¿Y qué es? ¿Qué tiene que ser? O sea, tenemos que encontrar un argumento para poner en duda los objetos matemáticos, las verdades de la matemática. Tenemos que encontrar un argumento para dudar de que 5 por 5 es 25. Ni siquiera un argumento para dudar de que 2 más 2 es 4. ¿Cómo? Por lo que de 1 más 1 es 2. ¿Cómo? O sea, ¿qué argumento puede poner en duda que 1 más 1 es 2? ¿Qué argumento puede poner en duda que si a un cuadrado lo dividís por la diagonal te quedan 2 triángulos? Y que un triángulo tiene 3 lados. Y que un triángulo tiene 3 ángulos. Y que no sé. Y que un segmento ahí se me terminaron los ejemplos, fallé. No, saquemos el segmento. Y que no sé, un rectángulo tiene 4 vértices. O sea, el punto es, ¿qué argumento se te puede ocurrir, Descartes? Por Dios, por el amor de Dios, Descartes. ¿Qué argumento se te puede llegar a ocurrir para poner en duda esas cosas? ¿Qué argumento podría poner en duda? ¿Qué hace falta para dudar de que 2 más 2 sea 4? ¿Y qué dice Descartes? A ver, si me lo preguntan ustedes. Si me lo contestan ustedes. Bueno, obviamente si me lo contestan no lo voy a saber porque están viendo un video. Pero, ¿qué hace falta para eso? ¿Qué hace falta para que 2 más 2 sea 4?
Parece como imposible. Perdón, ¿qué hace falta para que 2 más 2 sea 4? No, ¿qué hace falta para que 2 más 2 no sea 4? ¿Quién tendría que intervenir? Hace falta la intervención de alguien como muy poderoso para que 2 más 2 no sea 4. Para que un triángulo no tenga 3 ángulos. Para que un cuadrado no tenga 4 lados. ¿Quién tiene que intervenir para que sea falso eso? Y alguien muy, muy poderoso. Muy poderoso no, ni siquiera. Alguien todopoderoso. El más todopoderoso de los todopoderosos. ¿Y quién es el más todopoderoso de los todopoderosos? Obviamente Dios. Entonces, ¿cómo Dios? ¿Pero qué tiene que ver Dios en esto? A ver. Esperen, no, se los anticipo mejor. Se va a entender mejor si se los digo antes de leer el texto. Para que sea falso, para poder dudar de que 2 más 2 sea 4 y que un triángulo tenga 3 lados, ya haría falta la intervención de Dios. Ya tendría que ser el mismísimo Dios el que me esté engañando. Hace falta el poder de Dios para que yo piense que 3 por 3 es 9 cuando no es 9. El mismísimo Dios me tendría que estar engañando para eso. Pero ¿Dios me va a querer engañar con eso? Acá hay un problema casi teológico. A ver qué dice Descartes. Ahora sí, vamos al texto. Sin embargo, tiempo A significa hace tiempo. Sin embargo, tiempo A, que tengo en el espíritu cierta opinión de que hay un Dios que todo lo puede. Está diciendo, hace mucho tiempo que creo que existe un Dios todopoderoso. Por quien he sido hecho y creado como soy. Yo fui hecho y creado por ese Dios. ¿Y qué sé yo si no habrá querido Dios que no haya tierra, ni cielo, ni figura, ni etcétera? Avanzo. ¿Qué sé yo si Dios no ha querido que yo también me engañe cuando adiciono? Adiciono es sumo, sumar. Entonces, ¿qué sé yo si Dios no ha querido que yo también me engañe cuando adiciono 2 y 3? O enumero los dados de un cuadrado. Entonces, ¿qué sé yo si Dios no habrá querido engañarme y que cuando yo sumo 2 y 3 y pienso que el resultado fue 5, me estoy engañando, no es 5. Porque Dios intervino para que yo me engañara. Dios me está engañando, haciéndome creer que es 5, pero no es 5. Bueno, contesta Descartes. Más acaso quiere decir, pero sin embargo, pero probablemente tal cosa, algo así. Más acaso Dios no ha querido que yo sea de esa suerte burlado, pues dícese de él que es suprema bondad. Entonces, bueno, pero para Dios no va a querer eso, porque Dios es bueno, es infinitamente bueno. Entonces, acá el argumento que tendríamos que poner para dudar de esto sería, ¿y si Dios nos está engañando? Y ahí sí, entra en duda esto. Pero lo que está diciendo es, Dios no nos va a engañar, porque Dios es bueno, nos quiere y es bueno. A ver, hay que seguir leyendo. Sin embargo, si repugnase a su bondad el haberme hecho de tal modo que me equivoque siempre, también parecería contrario a esa bondad el permitir que me equivoque alguna vez. No obstante lo cual, no es dudoso que lo ha permitido. Es interesante lo que él dice, ¿por qué? Porque a ver, les recuerdo lo que venimos haciendo. Para dudar de esto hace falta que Dios nos engañe. Entonces acá habría que escribir. ¿Y si Dios nos engaña? Y él dice, no, pero Dios no nos va a engañar porque es bueno y nos quiere. Sí, yo ya sé que es bueno y nos quiere. Pero somos capaces de engaño. Nos hizo capaces de engañarnos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tomo la pastilla Halls, me estoy engañando, pensando que mi boca se enfrió, pero no se enfrió. No sé, a veces uno está muy enfermo y siente frío, y en realidad no hace frío, pero es uno el que siente frío. Entonces te estás engañando ahí. Entonces, no. El argumento de que Dios no nos va a engañar porque nos quiere, en realidad no va, porque por más que sea bueno y nos quiera, nos hizo capaces de ser engañados. Nos fabricó de una manera tal que podemos ser engañados.
Entonces, a ver, sigamos leyendo. Él dice, a esto dirán quizá algunos que prefieren negar la existencia de tan poderoso Dios que creer que todas las demás cosas son inciertas. Entonces le está diciendo, está bien, la salida que acá muchos van a tomar es directamente negar la existencia de Dios. No, Descartes no lo va a hacer porque Descartes es cristiano. Más por el momento no les opongamos nada y hagamos en su obsequio la suposición de que todo cuanto se ha dicho aquí de un Dios es pura fábula. Entonces el argumento que va, la línea que va a tomar ahora Descartes es interesante. Él dice, a ver, la salida que van a tomar muchos acá es decirme que yo no fui creado por Dios, que Dios no existe y yo no fui creado por Dios. A ver, bueno, se los concedemos. Y si yo no fui creado por Dios, tuve que haber sido creado por otra cosa. Bueno, y si yo no fui creado por Dios, sino creado por otra cosa, esa otra cosa por la que fui creado es necesariamente inferior a Dios. ¿Me siguen? Vos tenés Dios, no hay nada superior a Dios. Bueno, ok. Yo que soy cristiano, dice Descartes, pienso que fui creado por Dios. Bueno, sé que frente al problema que tenemos, muchos directamente van a negar la existencia de Dios. Ok, la tachamos. Pero al negar la existencia de Dios, yo tengo que haber sido creado por otra cosa que no es Dios. Porque a Dios lo estamos negando. Entonces fui creado por otra cosa. Esa otra cosa por la que yo fui creado, necesariamente, tiene que ser inferior a Dios. Entonces, si yo fui creado por algo que no es Dios, y Dios es lo más supremo, entonces necesariamente fui creado por algo inferior a Dios. Porque cualquier otra cosa que no sea Dios es necesariamente inferior a Dios. Entonces, si yo fui creado por algo inferior a Dios, ¿no soy acaso más factible de ser engañado que si hubiera sido creado por Dios? O sea, tenemos como acá dos hipótesis, ¿no? Yo fui creado por un ser todopoderoso. Eso es lo que piensan los cristianos. Ok, como yo, dice Descartes. Ok, pero es como que se pone a discutir imaginariamente con el ateo. Y si yo fui creado por alguien que no es Dios, bueno, entonces ese por el que fui creado no, es menos poderoso que Dios, menos perfecto que Dios. Bien. Entonces, si lo que estamos discutiendo es ¿qué tanto me puedo yo engañar? ¿No? ¿Qué es? ¿Cómo sería yo más factible de ser engañado? ¿Siendo la obra de un ser todopoderoso o siendo la obra de un ser menos poderoso? No sé si me siguen, ¿no? Imagínense que no sé, el cargador de la cámara es Dios. Y la boligoma, a ver si lo ven, es el cargador de la cámara, ¿sí? Y la boligoma. El cargador de la cámara es Dios. Y esto, que es lo que yo soy, si yo soy cristiano, digo, bueno, fui creado por Él, que es un ser todopoderoso. Y si yo no soy cristiano, y digamos, si soy ateo, no solamente no ser cristiano, si soy ateo, lo que está diciendo Descartes es que yo tengo que reconocer que por alguien fui creado, no por Dios, porque soy ateo, entonces, en este ejemplo, ¿no? Entonces fui creado por alguien que no es Dios, por esto. Bueno, este es perfecto y todopoderoso. Este necesariamente no es perfecto y todopoderoso, porque no es Dios. En Dios no creemos. Entonces, Dios no puede ser. Y al no poder ser Dios es necesariamente inferior a Dios, porque cualquier cosa que no sea, cualquier cosa comparada con Dios es inferior a Dios. Entonces, en la hipótesis cristiana, yo soy obra de un ser todopoderoso. En la hipótesis atea, yo soy obra de un ser menos poderoso. Bien, y todo esto viene a cuento de qué? A cuento de que estamos pensando en qué tan posible soy yo de ser engañado. ¿Qué tan posible soy yo de ser engañado? Si comparamos una versión de mí en la que yo soy obra de un ser todopoderoso y otra versión de mí en la que yo soy obra de un ser menos poderoso. ¿Quién será más fácilmente engañable? ¿Alguien creado por un ser todopoderoso o alguien creado por un ser menos poderoso? Esta es la idea. ¿Quién es más fácilmente engañable? ¿Alguien que es hijo, obra de un ser todopoderoso o alguien que es hijo, obra de un ser menos poderoso? El que es hijo de esto es más engañable. Entonces lo que estamos queriendo ver es si hay un argumento para poner en duda esto. Un argumento para ponerlo en duda sería que Dios me engañe.
Bueno, y si yo no creo en Dios, entonces, ¿qué dice Descartes? Si yo no creo en Dios, tengo que creer que yo soy obra de un ser más imperfecto que Dios. Y si yo soy obra de un ser más imperfecto que Dios, entonces es más posible todavía que me engañe. ¿Me siguen en esto? Entonces básicamente, para poner en duda esto, hace falta que yo sea engañado con respecto a que 2 más 2 es 4. El que me podría engañar con eso sería Dios. Bueno, ¿y si yo no creo en Dios? Y si yo no creo en Dios, entonces tengo que ser obra de alguien menos perfecto que Dios. Entonces es todavía más probable que me engañe. Este sería el argumento de Dios, de Descartes, ¿no? Se lo puede cuestionar, obvio, pero bueno, es la salida que él le encuentra. El punto es que igual él no se queda con ninguna de las dos hipótesis. Al final no se queda con ninguna de las dos hipótesis. Ni con que Dios me engaña, porque es cristiano y encima vivió en una época él vivió en una época en la que la iglesia era todavía muy poderosa. A Giordano Bruno lo habían condenado a muerte. Entonces no se va a despachar diciendo que Dios me engaña. Y el otro argumento tampoco lo toma, porque es negar la existencia de Dios. El argumento de que Dios no existe y yo soy obra de alguien menos perfecto que Dios. Entonces el punto es, él va a encontrar una hipótesis, va a encontrar un argumento para dudar de esto. Pero el argumento que usa acá no es ni que Dios me engaña, ni que yo soy obra de un ser menos perfecto que Dios, entonces es más probable todavía que me engañe. No es ninguna de esas dos cosas. ¿Cuál es la hipótesis que él inventa acá para poner en duda esto? Es la super famosa, archi, ultra, mega, bati famosa hipótesis del genio maligno. Y no se me van a olvidar nunca en la vida de esto. Hipótesis del genio maligno. La hipótesis del genio maligno es esto. Es el extremo de la duda cartesiana. Es el argumento más fuerte y hasta un punto casi ridículo para seguir dudando, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser tan fuerte el argumento? Porque los juicios a priori parecen súper indudables. Que un triángulo tiene 4 lados, que 3 por 3 es 9, eso es como súper indudable. ¿Y qué hace falta para dudar de eso? Y a Descartes no se le ocurre algo. Lo único que se le ocurre para poner en duda eso es la hipótesis del genio maligno. ¿Y qué dice la hipótesis del genio maligno? Vamos a leerlo. Y con esto terminamos la primera meditación. Supondré, pues, entonces él va a suponer que existe el genio maligno, ¿no? Es una suposición. Supondré, pues, no que Dios, que es la bondad suma y la fuente suprema de la verdad, me engaña. Entonces para poner en duda esto, una posibilidad era suponer que Dios me engañaba. No va a suponer eso, porque Dios, él está afirmando, es la bondad suprema, bla, bla, bla. Entonces, supondré, pues, no que Dios, que es la bondad suma y la fuente suprema de la verdad, me engaña, sino que cierto genio o espíritu maligno, no menos astuto y burlador que poderoso, ha puesto su industria toda en engañarme. Su industria quiere decir su ingenio. Entonces le está diciendo, voy a imaginar que existe un ser igual de poderoso que Dios, pero guacho, maligno, no bueno como Dios, sino que maligno, que me quiere engañar. Y, o sea, no solamente, un ser, el genio maligno vendría a ser un ser igual de poderoso que Dios, pero al contrario, ser como Dios es maligno y astuto y me quiere engañar, y dedica todo su poder a tratar de engañarme, todo el 100% de su poder a tratar de engañarme. Ven que es una hipótesis totalmente extrema. Ojo, él no dice yo creo que existe el genio maligno, no cree que existe el genio maligno. Pero como estamos a la búsqueda de algo 100% indudable, esa cosa 100% indudable, si existe algo 100% indudable, tendría que resistir a cualquier argumento que lo ponga en duda, aún al argumento del genio maligno. Entonces, si encontráramos algo que se la banca frente al genio maligno, si encontráramos algo que sigue siendo indudable a pesar de la hipótesis del genio maligno, entonces ahí encontramos algo 100% indudable.
a prueba de bombas atómicas filosóficas. Entonces vamos a emprender ese camino. Vamos a emprender el camino de suponer que existe el genio maligno. Y dice él: pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores incluso, ¿ven? Las figuras que son objetos matemáticos, los sonidos y todas las demás cosas exteriores no son sino ilusiones y engaños. Bueno, pensaré que no tengo manos, no tengo ojos, no tengo carne, no tengo sangre. Pensaré que no tengo sentido. Pensaré que 4 más 4 no es 8, ¿no? Permaneceré obstinadamente adicto a ese pensamiento. Y si por tales medios no llego a poder conocer una verdad, por lo menos en mi mano está el suspender mi juicio. Entonces está diciendo, bueno, lo que está diciendo es, voy a seguir por este camino hasta encontrar algo 100% indudable, tan indudable que resista incluso la hipótesis del genio maligno, o fracasar en el intento, o encontrarme con que no había nada de lo que no se pudiera dudar. Bueno, vamos a ver cómo le va. O sea, ¿qué es lo que nos falta ahora? Encontrar algo que resista a esto, ¿no? Porque recuerden que los números pares teníamos razones para dudar, argumentos para dudar. Los sentidos nos engañan, los sueños, la hipótesis del genio maligno. ¿Habrá una estación 7? Porque si hay una estación 7, la estación 7 tiene que resistir ¿a qué? Al argumento más rabioso que hay para dudar, que es la hipótesis del genio maligno. Tiene que sobrevivir a eso. Entonces, ¿habrá una estación 7? Si lo hay, va a ser la cosa más indudable del universo. Bueno, vamos a ver si la clase que viene lo encontramos. Bueno, gente, un comentario nada más. Recién me puse a mirar el video entero que filmé y me di cuenta de una cosa que está mal, que yo decía, un error, digamos, matemático. O sea, fíjense que cuando yo quería hablar de objetos, cuando yo quería hablar de juicios a priori y mostrar que los juicios a priori son indudables y qué sé yo, y daba ejemplos tales como que 4 más 4 es 8, que 3 por 3 es 9. Ok, algunos de los ejemplos que di sobre juicios a priori, ¿no? Juicios a priori que por ser a priori son indudables. Algunos de los ejemplos que di fueron que un triángulo tiene 3 ángulos y que un cuadrado tiene 4 ángulos. Y después me puse a pensar y dije, no, nieto, está mal eso. ¿Por qué? Porque un triángulo no tiene 3 ángulos, tiene 6 ángulos. Tiene 3 ángulos internos y 3 ángulos externos. Entonces tiene 6 ángulos. Y un cuadrado no tiene 4 ángulos, tiene 8. 4 ángulos internos y 4 ángulos externos. Entonces, bueno, nada, esto lo digo como aclaración. Está mal lo que dije, matemáticamente mal, así que hagan de cuenta que todas las veces en las que dije que un triángulo tiene 3 ángulos, estoy diciendo que tiene 6. Y todas las veces en las que dije que un cuadrado tiene 4 ángulos, estoy diciendo que tiene 8. Nada más, una pequeña corrección. ¿Sí? Pido perdón. Nos vemos.